Sean todos bienvenidos a su podcast, Aprendiendo a Aprender, un espacio en donde hablamos sobre aprendizaje, tanto personal como para aquellos que se dedican a la enseñanza. El día de hoy estoy muy contento de compartir con todos ustedes un poquito de la experiencia que he tenido en relación a la tutoría, un concepto que todo docente debe de dominar. De manera que, para empezar, quiero platicarte algo. Hace poco tuve una experiencia con una alumna que me abordaba en el pasillo del aula. Se notaba nerviosa y como que algo le pesaba. En eso, me hace una pregunta. Profe, ¿usted conoce un especialista para los ojos? Es que es para mi mamá. En ese momento, mi actuar fue solamente acceder a lo que ella me preguntaba. E hice un par de recomendaciones. Después, comencé a hacerme preguntas sobre el padecimiento de su mamá. Y me cuenta que la señora estaba a punto de perder la vista. Además, ella no podía ir a su casa debido a que era foránea. Y en el trabajo, solamente tenía para solventar lo de su educación, por lo que no era siempre. Y faltar implicaba desacompletar el pago de la renta de ese mes. Comenzó a platicarme sobre la situación con sus hermanos, que no entendía lo que pasaban con mamá y le recriminaban que no estuviera en su casa. Al final, yo solo pude observar cómo los ojos de la chica se hacían cristalinos. La voz se empezaba a quebrar casi con un llanto que en ese momento no salió. Y cabe recalcar que todo esto fue en donde seguían pasando alumnos, que en el ambiente había escándalo y no dio tiempo de encontrar un lugar adecuado, a pesar de que la chica llevaba dentro de sí un pesar. En esta reflexión quiero tocar dos puntos. Primero, lo que yo le dije fue lo de menos. En ese momento mi experiencia era poca y tampoco considero que he vivido muchas situaciones en mi vida para poder decirle o aconsejarle. Se siente de esta manera o de la otra. Incluso me sentí muy conmovido por la historia. Me acordé de mi mamá y las recomendaciones que di fueron meramente profesionales. Segundo punto, qué importante para todo aquel que se dedica a la docencia hacer verdadera conciencia sobre lo que uno hace dentro y fuera del aula. Sobre todo, la manera en la que trata a sus estudiantes, porque definitivamente somos sus referencias de aquellos a quienes pueden acudir. De este modo, quiero comenzar con el tema de hoy, la tutoría. El concepto que todo docente debería dominar, en donde más que el concepto, la importancia recae en las competencias actitudinales dentro de la práctica docente. Para esto, me gustaría retomar la cita de Canton en 2002, mencionada en Hevia 2022, en su documento Tutorías remotas, una revisión de la literatura. Por cierto, recomiendo este documento. Continuando, el autor comenta que la tutoría es una estrategia de intervención que posibilita el acompañamiento sistemático e integral de los estudiantes a partir de la interacción directa entre ellos y un tutor. Esta definición rápidamente la asocio a los tiempos de los filósofos clásicos. Corría el tiempo de la antigua Grecia y las personas sabias como en su momento Sócrates y Platón, una dinámica de maestro y discípulo. Luego Platón y Aristóteles, en donde a través de estrategias que buscaban, los filósofos desarrollaban el pensamiento crítico de aquellos que lo seguían. Posteriormente se empezó a estructurar un sistema en donde prácticamente eran escuelas informales. Con el paso del tiempo, la tutoría se convirtió en formación dogmática religiosa,
y formación en valores, obviamente para la gente que tenía acceso. Y justamente como lo comenta Aguilar Raneri en 2012, de esta manera le doy la importancia del acompañamiento a lo largo de la historia, cómo desde el principio de la civilización de cierto modo se transmitía la información de persona en persona, siendo primero meramente trabajo y posteriormente la formación que en la actualidad podemos percibir sobre valores y las actitudes para realizar las diferentes tareas de la población. Así pues, podemos ver que en México no fue sino hasta 1970 que se formalizó un programa de tutorías, en donde la UNAM fue la que encabezaba el movimiento junto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Se comenzó a establecer las bases de un modelo de atención en tutorías, en donde se le daba la importancia a aquel estudiante que se miraba afectado en su rendimiento académico, debido a que en su proceso de estudio se identificaba algo que no estaba bien y se atendía a la problemática meramente académica. A partir de esto se propuso la meta de que la mayoría de las universidades en México implementen la tutoría como parte de sus prácticas educativas. Pero, ¿qué creen? Sucede algo. Resulta que los docentes estaban contratados, tenían que realizar labores de docencia, investigación, y la atención que se pretendía abordar requería que se implementara tiempo en los estudiantes, tiempo que los docentes no tenían y mucho menos veían una remuneración monetaria. Ante esto, a nivel federal surgen propuestas de apoyo a docentes que participarán en los programas de tutorías en las universidades, como por ejemplo el programa del mejoramiento del profesorado, el programa institucional de formación de investigadores o incluso el programa nacional de becas para estudios superiores. Este esfuerzo federal es para fortalecer el hueco que se encontraba por la falta de atención de carácter tutoral que existía en México. Esto dejó la pauta para que los docentes pudieran actuar realmente como tutores que promovieran en los estudiantes el desarrollo integral de su vida, tanto en los términos académicos como en los saberes que eran necesarios para su disciplina. De este modo, es necesario que como profesional docente miremos siempre el mejor camino de mejorar como educadores. Que por cierto, la acción tutorial tiene áreas que debo resaltar, porque considero que debemos de reflexionar internamente para hacer un cambio. Y de acuerdo con Science en 2020, primero, debemos de aprender a comprender el mundo. Saber que cada contexto tiene sus características, que los problemas en los que nos desarrollamos hoy quizá ya no tienen la misma importancia a las problemáticas actuales. De este modo, se debe de motivar la reflexión crítica sobre el mundo en el que vivimos. Segundo, aprender a ser. Conocerme a mí para guiar al otro a conocerse a sí mismo. Tanto en gustos, culturas, contextos, ideologías y todo esto para poder entender por qué somos lo que somos y por qué los estudiantes son lo que son. Tercero, aprender a convivir. Tener muy claro los valores que nos caracterizan y promueven la convivencia. Fomentar el respeto y sobre todo aprender a conocer al otro. Trabajar juntos y compartir proyectos comunes que nos acerquen como comunidades. Y por supuesto, unirnos como humanidad. Cuarto, aprender a actuar. Identificar qué hay en mi vida para ser auténtico en mi actuar, en mi esencia. Este punto va más allá de lo que soy como profesional, más allá de lo que sé. Esto se trata de reconocer mis fortalezas y mis competencias, además de reconocer las situaciones complejas y ofrecer oportunidades para reflexionar, incluso sobre mis limitaciones. Y por último, aprender a tomar decisiones, participar y motivar la toma de decisiones en aspectos propios a través del diálogo, hacer que el estudiante descubra cuáles son los caminos que debe resolver
y motivarlo a que sea valiente ante estas cuestiones de su vida cotidiana. En conclusión, tenemos mucha tela para cortar sobre este tema. Lo importante es primero conocer que todo aquel que es docente es tutor, aunque no sepa, no le guste o no quiera. Es por eso que debemos de reflexionar sobre nuestro actuar y sobre nuestra manera de convivir con los que se preparan para resolver las problemáticas futuras de nuestro contexto.